Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, es un placer estar acá en esta apertura, en esta inauguración de la Cátedra Dominicana Ignacio Manuel Altamirano. Estoy muy contento, estoy feliz porque me ha tocado presentar a un ser muy querido, a mi maestra, la doctora Mariana Osuna Castañeda, de la cual les hablaré una breve semblanza de ella. Mariana Osuna Castañeda, doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora titular de esta institución de literatura mexicana decimonónica. Desde hace más de una década desarrolla líneas de investigación en torno a los géneros literarios menores, la retórica, la cultura del impreso y de la lectura para el periodo de cambio del siglo XVIII al siglo XIX mexicano. Es profesora y tutora de la Maestría en Diseño y Producción Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es especialista en la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi, sobre cuyo trabajo ha publicado diversos artículos con la perspectiva de los géneros menores. Ha trabajado la obra de Servando Teresa de Mier y el ensayo como género que se desprende textualmente de la carta y su abrumadora presencia en las sociedades modernas. Recientemente ha publicado La forma de las ideas, géneros literarios en la Nueva España, 1808-1820, publicado en Madrid en Trama Editorial en el 2018. También ha publicado la antología Todo el trabajo es comenzar, de la obra de Manuel Paino, Fondo de Cultura Económica, 2012, en la Biblioteca Americana. Ha participado como investigadora en múltiples proyectos de investigación sobre el siglo XIX mexicano y la prensa. Ha dictado ponencias, conferencias en congresos, coloquios nacionales e internacionales. Muchas gracias por estar acá, Mariana. Bien, buenos días aún. Me siento profundamente honrada, agradezco muchísimo la invitación que me hizo Oscar, pero me siento muy honrada de estar aquí en los trabajos de la Cátedra Ignacio Manuel Altamirano, un gran mexicano, una gran pluma, un gran sujeto, y del cual voy a hablarles brevemente. En verdad espero que ustedes como estudiantes aprovechen los trabajos que los profesores de este cuerpo académico están desarrollando para impulsar esta cátedra, que le den continuidad y que se inspiren en ellos para realizar sus propias labores académicas. La relación entre colegas para establecer nuevos temas, para promover la investigación, implica un trabajo arduo y, como bien lo muestra Altamirano, generoso sobre todo. La generosidad en la docencia es una condición, sin ella no hay nada. Y sin más, pues agradeciendo el inicio a esto que he titulado La imaginación histórica de Ignacio Manuel Altamirano. Siguiente, por favor. Decir la verdad desnuda es narrar sin afeites de ninguna clase los eventos que han ocurrido. Esta es una de las definiciones de la historia en el siglo XVIII. Aquí ya regresó. La historia se trataba de narrar, es decir, establecer una sucesión de acciones, pero de manera desnuda, sin afeites. Eso justamente no hace Altamirano. Esto es muy importante para el tema que me interesa desarrollar con ustedes. Es decir, hay una norma para escribir la historia en el siglo XVIII del cual viene ese heredero Altamirano, y que es decir la historia, es decir, una verdad objetiva, científica, de dato, incuestionable. Y Altamirano y prácticamente todos los liberales mexicanos, por ejemplo Guillermo Prieto o Manuel Paino, pues no, lo que van a hacer es narrar una historia con afeites, una historia ideológica, una historia que más que perseguir la verdad sola, persigue una verdad con justicia. Una verdad que se imagina a un pueblo. Y en ese sentido es en el que va mi intervención. El pensar, cuando leemos las obras históricas de Altamirano, que son muchísimas, no solo los textos históricos,
sino prácticamente toda su novelística, lo que estamos leyendo es a la imaginación histórica de Altamirano contarnos la historia de cualquier tipo de personaje. Pero no le interesa contar una verdad desnuda, al contrario, le encanta vestirla, le encanta ponerle traje, y de eso es de lo que vamos a hablar. La siguiente, por favor. Lo primero es distinguir entre estos dos conceptos de historia con H mayúscula e historia con minúscula, ¿no? La H con mayúscula es el debate que va a tener la historiografía durante el siglo XIX. La historia con mayúscula es aquella que aspira a la verdad, que pretende la verdad, sabiendo que no va a conseguir toda la verdad, pero aspira a la verdad. Y en ese sentido es un oficio del historiador, un trabajo que tiene que ver con definir dónde va a hallar esa verdad. Entonces va a ser en las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Los documentos. ¿Solo los documentos impresos escritos? No. Y entonces tenemos que hay fuentes orales para pensar, por ejemplo, en la historia contemporánea latinoamericana y cómo para narrar ciertos acontecimientos, muchos de ellos desafortunados, lamentables, vergonzosos, se tiene que recurrir, ya que no existe prueba documental, ¿a qué? A la fuente oral. A todas estas familias que narraron de un pueblo desaparecido en Guatemala, que fue desaparecido incluso de los mapas durante una dictadura, para que no quedara un solo documento que pudiera contar esa historia. ¿Pero qué creen? Que hay documentos vivos, las personas que recuerdan ese pueblo y esas masacres. Entonces, el historiador tiene la obligación de construir sus fuentes, su historia con H mayúscula. Pero también está la historia, que es contar historias de la historia. Entonces, por el lado derecho tenemos a la historia como disciplina, a la filosofía también, que le interesa la verdad, ¿sí? Pero del lado izquierdo tenemos a la poética, a la literatura. Siguiente, por favor. Y aquí queda muy hermoso y claramente en latín, ¿no? Está la cosa histórica, ¿no? La res factae, los hechos históricos, y están los res fictae, los hechos ficticios. Y ustedes me van a decir, pues ¿cómo que hay actos o cuestiones ficticias? Sí, claro, creemos en la ficción crea mundos, arroja mundos donde no los había. Entonces, lo histórico son los hechos constatables, lo que podemos constatar una y otra vez. Y en el siglo XIX lo que se podía constatar eran fechas, eran nombres de sujetos, eran lugares. Cuando nosotros leemos Altamirano, leemos que conoce perfectamente las regiones de las que está hablando, en términos topográficos, geográficos, y también conoce la historia de esos lugares. En el caso de lo poético, ¿cuáles son los hechos poéticos? Bueno, pues los que son verosímiles. ¿Y cuáles son esos hechos verosímiles? Los que la ficción nos pueda convencer de que son verosímiles. Por ejemplo, en el mundo de la ficción, del mito de Superman, hay una explicación para absolutamente todo. Es alienígena. Si es alienígena, todo lo que haga es verosímil. Todo, porque es alienígena. ¿Sí? Entonces puede levantar autos, puede ser débil por la kriptonita, etc. Pero un ser humano, para contar la historia de Benito Juárez, para contar la historia de una nación, nos tenemos que mover en el marco de lo humano, porque no hay alienígenas, ¿verdad? Y pongan cara de que no hay, por favor, ya me estoy preocupando. ¿Qué va a suceder en el siglo XIX? Va a suceder un maridaje prodigioso que no nos ha abandonado. Y es que tanto los hechos ficticios como los hechos históricos se van a reunir en las narraciones de Altamirano y de prácticamente todos los liberales y escritores decimonónicos, románticos, sociales o no. ¿A qué me refiero con esto? A que van a dar a luz una serie de obras como la novela histórica. La novela histórica es por excelencia el maridaje perfecto entre los hechos históricos y las verdades ficticias. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes cuando leen una novela como El seductor de la patria, que está cumpliendo años de haber sido publicada, de Enrique Serna, uno está leyendo obras sobre Santana, por supuesto, ¿no? Su Alteza Serenísima, el gran dictador Santana, pero también está leyendo una gran novela. Lo mismo cuando leemos Noticias del Imperio. Entonces, uno está leyendo historia, pero no está leyendo, ¿sí?, toda la verdad, está leyendo la verdad narrada con afeites, siguiendo la nota
de Gottsched. Siguiente, por favor. Entonces, hay dos trabajos, el de historiar con mayúscula y el de historiar con minúscula, el de hacer historias. Altamirano hace las dos, como Riva Palacio. Aunque cuando hacen historia con mayúscula, también están haciendo con minúscula, es decir, si uno lee México a través de los siglos, el tomo dedicado, escrito y coordinado por Riva Palacio, se dará cuenta de que mucho de lo que dice allí no es constatable, de que tiene imaginación histórica. Podríamos decir en corto que se inventa muchas cosas de oídas, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplo. Esto está sacado de las obras históricas, de las obras completas, y dice de Altamirano: una tarde del mes de octubre de 1810, ya al declinar el sol, descendía por el camino que serpenteaba entre las colinas boscosas de la sierra que flanqueara por el lado de oriente el río de Zacatula, un grupo como de 20 jinetes. Distinguíase apenas en los claros del camino, volviendo a ocultarse entre la arboleda que revestía las últimas vertientes de la montaña, pero cuando bajaron a la llanura, cuando al seguir el camino que costea la margen izquierda del río antes de dividirse, fueron bañados de lleno por la luz del sol poniente, pudieron ser observados con exactitud. Esto parece una película, ¿no? Que van bajando por la sierra y uno ve hasta la luz, el sol, son 20 jinetes, qué precisión. Parecían campesinos de Michoacán y montaban magníficos caballos, algo estropeados seguramente por las fatigas de un viaje penoso y largo. El que parecía ser el jefe caminaba a alguna distancia del grupo y solo acompañado de un mozo, e iba a la sazón sumergido en una meditación profunda de la que no lo distraían ni la belleza admirable del paisaje, ni la singular perspectiva que presentaba el gran río convertido en una corriente de púrpura y de fuego a causa de los rayos del sol, ni el concierto de las aves de la costa, ni el aspecto del cielo en esa tarde tibia y apacible. Este personaje era un hombre robusto, moreno, de regular estatura, de ojos de águila, cuya mirada profunda y activa era irresistible. Su boca tenía ese pliegue que marca en los caracteres pensadores el hábito de la reflexión, y en los grandes de la tierra el hábito de mando. Su traje y aspecto no revelaban a qué estado pertenecía. No era un jefe militar, no era un eclesiástico, porque su barba negra y crecida, su gallardía para montar a caballo, su aspecto varonil y atrevido lo desmentía. Y uno ya está, ¿verdad? Con la, ¿quién es este hombre? No, que tiene don de mando, y además, a ver, se lee que está guapísimo, ¿no? Perdón, pero robusto, moreno, de regular estatura, ojos de águila, mirada profunda, altiva e irresistible. ¿Quién es este hombre? Alguien adivine, por favor. ¿Quién puede ser? Pues, vean nomás de qué es. El jinete se adelantó y en un minuto después se perdió entre las altas hierbas del camino. Aquel hombre que así caminaba por aquellas soledades del sur, aún no perturbadas por los ruidos de la guerra, era algo más que un jefe militar, era algo más que un eclesiástico, mucho más que un grande de la tierra, era algo más que un caudillo. Dios, esto es una hipérbole. Vean cómo nos va preparando, primero en un paisaje majestuoso, en un paisaje verdaderamente hermoso, ¿sí? Y después nos va presentando con mucha expectativa, porque ya ustedes también están como yo. ¿Quién será? ¿Quién podrá ser tan guapo y tan fuerte e irresistible? Era el gigante de la independencia de México, era el genio de la guerra, don José María Morelos. Y uno dice, ¿no? Es como hace historia. Este texto está en los textos históricos de Altamirano. Y díganme si él se distingue de Clemencia, a quienes ya leyeron Clemencia. Clemencia está narrada con el mismo fervor retórico, con la misma cantidad de afeites, pero sobre todo esto que nos está narrando de Morelos tiene que ver con la creación de una expectativa narrativa.
Nos va presentando el personaje y pregunto, ¿era Morelos así de robusto, de guapo y de irresistible? ¿Quién sabe? ¿Saber? ¿Quién sabe? ¿Nos importa? ¿Le importa Altamirano? No. ¿Qué le importa? La imaginación histórica. Si este hombre era el genio militar que dicen que era, que lo era, ¿sí? Si este hombre tenía ese don de palabra que dicen que tenía, pero vuelvo, son las fuentes orales, pero además emprendió, como lo hizo Miguel Hidalgo, un trabajo político y militar titánico, de tal manera que para que fuera verosímil que fuera uno de los padres de la patria, tenía que ser así de gigante. ¿Me siguen? Si tú haces una independencia de un pueblo, tienes que ser un gigante. No puedes ser chaparrito, callado, achicopalado, no. Bueno, oiga, pero si así era, si esa es la verdad desnuda, ¿y a quién le importa esa verdad desnuda? Eso es lo que quieren hacer estos liberales. Lo que necesitan es darle héroes a este pueblo. Y para darle héroes a este pueblo deben ser admirables, ¿no? Y uno debe querer ser como esos héroes, de tal manera que la forma de hacer historia de Altamirano, de hacer de Guillermo Prieto, de hacer de Manuel Paino, es proveer de personajes históricos verosímiles la historia de un pueblo que aún no se ha escrito. De ahí que sea tan importante México a través de los siglos y toda la obra histórica posterior. Bien, fíjense nada más para que ya no les leo un cachito de Clemencia, porque confío en que todo el mundo ha leído a Clemencia, que yo adoro, es una gran obra de Altamirano. Entonces estamos en que hay historiar e historiar, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos es que no podemos asegurarnos cómo sabe que eran 20 jinetes Altamirano, cómo sabe la hora del día, se dieron cuenta que sabe la hora del día. Eso no es posible para un historiador, no le importa a un historiador. Bien, siguiente por favor. ¿Qué va a suceder entonces? Que hay una serie de géneros propios de la disciplina histórica que a partir del siglo XVI, es decir, con la imprenta, van a ser profusamente publicados y se van a mezclar, se van a imbricar con los géneros literarios, pero sobre todo con el estilo de la retórica literaria y de la poética. En ese sentido tenemos, y aquí les he puesto algunos de estos géneros, la cronología, que todos conocemos este género, que son simplemente años y qué sucedió en ese año. La genealogía, esta es uno de los géneros menores más antiguos de la historia. La Biblia está llena de genealogías. Las historias de reyes en la Biblia son eso, son historias genealógicas. Abraham, hijo de, casó con, tuvo 3 hijos que casaron a su vez y fueron y vivieron e hicieron, ¿de acuerdo? La genealogía es una forma de hacer historia. La biografía va a ser muy querida para Altamirano. Altamirano, Paino, Servando de Teresa, todos ellos van a hacer biografías en el siglo XIX. Y la biografía también es un género clásico. ¿Clásico en qué sentido? Es un género para construir personajes con etopeya, que es el carácter moral de los personajes. De tal manera que los gobernantes van a ser los primeros en mandar a hacer biografías, ¿cierto? Y hoy en día, desde hace algunas décadas, está de moda hacer biografía y biografía no autorizada. Y entonces uno compra la no autorizada. ¿Por qué? Porque ahí asumimos ¿qué cosa? Pues que se van a decir verdades desnudas, mientras que la biografía oficial implica, ya desde el hecho de que sea oficial, un embellecimiento de ese sujeto. Entonces no nos han abandonado los hábitos de imaginación histórica de Altamirano. Ahora, los géneros son siempre una mediación comunicativa. No es lo mismo hacer una historia en cómic que hacerla en cuento, que hacerla en corto, que hacerla en novela, que hacerla en novela corta. Los géneros median comunicativamente entre el lector y el texto, ¿sí? No es lo mismo ver una serie que una telenovela, aunque ya muchas series parecen telenovelas. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque esperamos otra cosa de las series y esperamos otra cosa de una película. Para explicarlo brevemente cómo funciona esta mediación, son reglas del género. Si ustedes van a ver una película de terror y se empiezan a reír, ese género ha faltado a sus reglas, porque debería darnos terror. Eso sucede con las películas de terror mexicanas que yo vi en mi infancia.
¿sí? Como Pedrito Fernández y Vacaciones de Terror. No hay manera de que uno sienta miedo allí, como las del Santo. ¿Ah? Todas las del Santo tienen la buena intención de darnos miedo, pero dan risa. ¿Sí? Entonces, es humor y bonus. Ahí pasa que se está traicionando el género, ¿de acuerdo? Entonces, los géneros tienen reglas, son una mediación con los lectores, pero además, y es muy importante, son estructuras estructurantes. ¿Qué quiere decir esto? Son estructuras que producen estructuras de lectura. De tal manera que si yo veo película de terror y veo un montón de partes del género, digo, me va a dar miedo. Construyen al lector. Los géneros hacen lectores. Los géneros producen tipos de lectores. Hoy en día hay un tipo de lector en la juventud, el lector de sagas. Los Juegos del Hambre, Harry Potter, los vampiros diurnos estos, que se encuelan a la menor provocación, y sí saben de lo que les estoy hablando, que se ríen. Entonces hay un tipo de lector de serie, hay un tipo de lector, y eso lo crea el género. El género no es un accidente, es una estructura que estructura. De tal manera que cuando un género es violentado, transgredido, el lector se da cuenta. Y en eso es maestro Horacio Quiroga y en eso es maestro Edgar Allan Poe. Bien, entonces los géneros de la historia que están aquí fueron casi todos practicados por Altamirano, y todos ellos fueron poéticamente transgredidos por Altamirano, es decir, construyen literatura o valor literario. Siguiente, por favor. Entonces, la historia con mayúscula pretendería construir verdades con mayúscula. La poética, la historia con minúscula, pretende verdades, amplias verdades, diferentes verdades. En la historia hay una verdad. Napoleón fue derrotado en Waterloo, no cerquita, no en Escocia, no, en Waterloo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Juan Gabriel está muerto? No es en serio, se lo pregunto. Y entonces uno dice, para mí la verdad es que se murió, ¿no? Pero que dicen que lo vieron, que es la fiesta de resurrección, que no estaba muerto, que estaba huyendo de Hacienda. Entonces aparecen estas verdades, pero fíjense el poder que tienen estas verdades, es de crear pequeños consensos y de ser verosímiles. Verosímiles. Pero alguien puede decir a ciencia cierta que lo vio. No, todo es un rumor. Mientras las verdades no tomen peso específico y se vuelvan historias que comenten y de las cuales se apropien las comunidades, no dejan de ser rumores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo dicen de Elvis Presley y lo mismo dicen de medio mundo, que no andan muertos, ¿sí? Pero es muy importante pensar cómo las verdades poéticas, las verosímiles, tienen mucha más, a veces más fuerza que la verdad con mayúscula, ¿de acuerdo? Y Guerrero es un estado donde hay una infamia con una verdad histórica, y así se le llamó en este país. Hubo una conferencia y se dijo, esta es la verdad histórica. ¿Por qué? Porque es la incontrovertible, la irrefutable, ¿de acuerdo? Y Altamirano y la época de Altamirano no creen en esas verdades con mayúsculas, sino en la construcción de verdades verosímiles que muevan las creencias de los sujetos sociales. Entonces, algunas preguntas de trabajo. ¿Para qué escribir historia con mayúscula? ¿Para qué servirá? Pues uno de los propósitos de hacer historia es evitar el olvido. El olvido es la verdadera muerte social. Esa es la muerte social, el olvido. Y por eso es necesario narrar otra vez lo mismo. Es 1883 cuando está escribiendo sobre Morelos. 83, Morelos ya es un consagrado de la historia nacional. Y él escribe sobre Morelos. Y escribe en estos términos, de prácticamente héroe de acción, guapo, alto, decidido, irresistible, con sus jinetes. Bueno, es un portento. ¿Por qué? Porque se trata de no olvidar. Y vamos a pensar en cuántas cosas se van olvidando a partir de la falta de repetición, la falta de estudio, la falta de recuerdo. Entonces, la segunda pregunta,
La historia como maestra de vida. Esta es la creencia que viene del mundo clásico. La historia enseña a los sujetos. Eso es lo que le interesa a Altamirano. La historia edifica moralmente a los sujetos. Por lo tanto, las historias que se narran deben ser de ejemplaridad. Fíjense ustedes, y de eso hemos heredado que nuestros héroes nacionales, ¿no?, son héroes absolutamente perfectos. Absolutamente perfectos. ¿Dónde encontramos esta visión subjetivizadora de Altamirano? Vamos a pensar en el Zarco. ¿Tiene moraleja el Zarco de Altamirano? Sí. Clemencia, también. Navidad de las dos, todas tienen una moraleja política, tienen una moraleja social, ¿verdad? En el caso de Clemencia, es esta moraleja acerca de las apariencias engañan, ¿no? Ella se va con el guapote de Enrique Flores porque pues alto, güero, ojo azul, ¿no?, gallardo, y el pobre Fernando Valles como Altamirano, bajito, ¿no?, de un morenito tiznado, medio feo, ¿no?, tímido, ¿no?, y entonces uno le hace caso y después cae en la puerta de que sea el verdadero héroe nacional. Entonces hay una estructura que se llama Bildung, la Bildungsroman, que es justamente esta estructura donde el personaje va a tener una serie de pruebas y va salvando esos obstáculos y se va volviendo cada vez más grande y moralmente mejor. Eso es muy importante. Ajá. Entonces, eso es Fernando Valle en Clemencia. Es un sujeto que tiene adversidades y las va venciendo. ¿Con qué? Con honradez, con trabajo, con valentía. Es decir, todos los personajes históricos de Altamirano, todos son personajes virtuosos o que tienden a la virtud. Y entonces, la historia que vale la pena de contarse es la historia que moralmente nos va a hacer mejores. Esa es la idea de historia que tiene Altamirano. Entonces, su imaginación histórica sirve para ¿qué? Para construir una nación moralmente superior. ¿De acuerdo? No vamos a leer los textos históricos de Altamirano para buscar un dato. ¿Qué desayunaba Morelos? Pues a nadie le importa. Sabemos que desayunaba, sí, que era humano, pero a nadie le importa. ¿Qué nos importa? Las hazañas, cómo trataba a su gente. La trataba bien, con decoro, con dignidad, con decencia. ¿Qué está enseñando ahí? Que uno no puede ser padre de la patria y andar tratando a la gente a puntapiés y con majaderías. Fíjense todo lo que implicaba. Entonces, esta subjetivización es muy importante pensando en que la imaginación histórica lo que quiere construir son sujetos moralmente superiores. 3. Los hechos históricos de la nación han de encarnarse. No son tratados filosóficos. La virtud es, el amor es, no son definiciones, son historias. ¿Por qué? Porque encarnadas empáticamente en un personaje, es decir, hechos carne, ¿sí?, las virtudes se pueden ver, se pueden seguir y se pueden imitar. Entonces, lo que está haciendo Altamirano es persuadir por medio del ejemplo, que es la mejor manera de persuasión. Ponemos un ejemplo y el otro se compensa, ¿no? ¿Qué otra cosa está haciendo Altamirano en este sentido? Está haciendo de los hechos históricos algo que se pueda recordar. Y la palabra recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. De tal manera que estos personajes, todos los de Altamirano, tienen sentimientos nobles, todos. Y si ya leyeron Clemencia, ¿verdad? Yo dejo Clemencia a mis estudiantes universitarios, que son todos muy posmodernos. O sea, ya no sienten nada. Ya, ellos están más allá de todo, porque son bien posmos, ¿no? Y cuando leen Clemencia, maestra, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Digo, pero si es una novela del 19, ya tú ya la superaste, ya ¿no? Y resulta que leen María y lo mismo, pero porque se murió, pero desde la primera página dice que se va a morir. Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque la imaginación, porque el poder de la narración patética de pathos persuade. Entonces, fíjense ustedes los elementos de voy a hacer de este pueblo que este pueblo recuerde los hechos históricos que lo hicieron nacer. Y todos recordamos las palabras del cura Hidalgo, ¿verdad? Aquella madrugada del 16 de septiembre. ¿Qué dijo el cura Hidalgo? Vamos a coger gachupines. ¿Es cierto que dijo eso? ¿Sabe?
pero nos enseñaron que es su hijo, ¿sí? Y uno le siente bonito y le cuentan la historia y que ya habían delatado y que todo fue rápido. Esa historia lo que tiene son emociones. Y cuando uno contacta con la carne de los héroes y con el corazón de los héroes, la historia se queda con nosotros. Yo conozco, como casi todos los mexicanos de mi generación, la biografía de Benito Juárez, no por la estampita, que la tuvimos que copiar, pero no, ¿por qué la recordamos? Porque vimos películas, porque nos la contaban, porque nos ponían poemas. ¿A qué se dedicaba Benito Juárez de niño? Era pastorcito. Y en alguna versión de una película se le pierde una oveja. Y ahí va por la oveja y lo regañan y uno sentía mal porque era el niño Benito Juárez. ¿Sí? Esas historias nos hacen recordar. La estampita que transcribimos no, ¿verdad? Uno no se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque no pasa ni por... Y esa es la clave de cómo se va a narrar historia en el 19. Adquieren sentido, desentrañando lo que de otra manera sería sucesión azarosa. La historia, para los historiadores, tiene un problema. Puede ser una sucesión de hechos, y entonces la pregunta filosófica por antonomasia es: ¿y yo por qué nací, mamá? Y la mamá dice: ay, manita. Y entonces nos cuentan que una historia que le da sentido a lo que puede ser un acto azaroso, ¿verdad? Pero que no nos gusta. Cuando es azaroso no tiene, ¿no? Pues fuiste un accidente y entonces hay trauma y así. No, la historia sí tiene sentido, es decir, si nos dicen que hubo un grupo de criollos que quisieron la independencia de este pueblo y que pensaban que está, y entonces uno dice: wow, ¿no? Todo adquiere sentido, todo tiene una finalidad, un destino, un orden. La realidad, nos dicen los filósofos, es que la realidad no tiene sentido. La historia lucha contra eso. La historia dice: sí tenemos un sentido como naciones, y ese es el trabajo de Altamirano y de los liberales, que estos pueblos tengan un sentido. ¿Y cómo repetimos las historias con el tiempo? Y no me digan que no, porque si leyeron Clemencia, ven cualquier telenovela y es lo mismo. La historia de amor repetida, fallida, y es que me pasó como Clemencia, me quedé como el perro de las dos tortas. ¿Por qué? Pues porque no me di cuenta de que el bueno era este, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias. No quería yo balconear mi cultura telenovelera. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosas se narran en la historia con mayúscula y en la historia con minúscula? En la mayúscula se narra el tiempo histórico. No todos los acontecimientos se narran de la Revolución Francesa, no importa todo lo que sucedió en ese periodo de tiempo, importan ciertos acontecimientos. Entonces, la historia es puntual y sucesiva, ¿sí? No puede narrarlo todo. Después, en el siglo XX, aparecería la microhistoria, pero ese es otro asunto. Aquí estamos dedicándonos al XIX. Y entonces, las historias del siglo XIX para Altamirano, los textos históricos son puntuales, son hechos históricos incontrovertibles. En cambio, el tiempo de la temporalidad narrativa poética es abierto y dinámico. Por eso Altamirano puede hacer saltos, ir y regresar, y algo muy importante, decirnos lo que piensan los personajes, ¿no? O decirnos lo que platican. Fíjense ustedes que están en ese mismo lugar Morelos y los jinetes, y de pronto dicen: el sol se había puesto ya y la humedad tan sensible en aquellos lugares y que comienza en el crepúsculo hizo que todos los jinetes se abrigasen en sus mangas. Señor, dijo uno de los jinetes dirigiéndose al personaje de que hemos hablado, llegaremos a buena hora a Zacatula. El hombre misterioso pareció, al oír esta pregunta que salía de su honda cavilación, interrogó a su vez el horizonte y respondió con voz breve y metálica: no estamos lejos del pueblo y llegaremos al oscurecer. Adelántate y avisa de mi llegada a Martínez. O sea, Altamirano sabe hasta lo que platicaron. La hora, todo. El tiempo, la temporalidad poética es abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo se abre, se expande, se dilata y se vuelve dinámico. ¿Qué más hace la literatura? Hace que podamos escuchar los pensamientos de Morelos.
hace que podamos escuchar los pensamientos de Juárez cuando estamos leyendo, o los pensamientos de Manuel Paino cuando lo está atacando. De tal manera que la temporalidad literaria permite, ¿verdad?, una y otra vez abrir el tiempo histórico. La instancia narrativa. ¿Qué interesa cuando leemos la historia en las palabras de Altamirano? Que nos preguntemos siempre cuando leemos historia, jóvenes, ¿quién narra y desde dónde narra? No es lo mismo que esté narrando Benito Juárez a la esposa de Benito Juárez. No es lo mismo. Son perspectivas distintas. No es lo mismo que esté narrando el conservador, el liberal, o que esté narrando el que está en el poder o el que salió del poder, el mismo hecho histórico. Por ejemplo, la toma del Cerro de las Campanas, la caída del imperio de Maximiliano. Sobre ese hecho histórico se escribió muchísimo. ¿Por qué? Porque había una versión que decía que había sido una hazaña militar y había otra versión que decía, no, compraron la plaza. Encontraron un traidor, le dieron una lana y vendió la plaza, es decir, abrió un cerco para que entrara la tropa. Esa es una versión. ¿Se dan cuenta de las consecuencias de decir que se compró una plaza? Es muy diferente. Entonces, lo que vamos a encontrar es una serie de preguntas acerca de quién narra, desde dónde narra, cuándo se narra eso. Por ejemplo, Enrique Serna y el seductor de la patria. Esa novela aparece justamente cuando está en el gobierno nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari. Y entonces uno que lee transversal dice, ¿quién será el seductor de la patria? ¿Santana o este señor? Pues era este. Santana no, ese ya había pasado. Bien. Siguiente, por favor. Terminando. Entonces, ¿por qué vale la pena pensar cómo escribió Altamirano historia y a qué de qué estaba hablando? Porque cada vez que traemos el pasado al presente, es porque lo que importa es el presente. El pasado ya se fue, chicos. El pasado no podemos saber cómo hablaba Morelos con sus jinetes. Se acabó. ¿Por qué queremos hablar de eso ahorita? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, las historias del pasado en el presente permiten conducirnos. ¿Y hacia dónde se conduce inexorablemente el presente? Hacia el misterioso futuro. Narrar el pasado es la única manera que tiene el presente para Altamirano de enfrentar el futuro. ¿Y qué futuro es el que ve Altamirano? Depende. Cuando es 1869 es un futuro, ¿sí? Cuando es 1880 es otro. Cuando está en el exilio político, ya no quiere hablar del pasado. Ya está muy molesto, ya no quiere hablar de eso. Les voy a leer una notita de su diario para que vean la diferencia entre su prosa histórica y su diario. Esto es julio 19 de 1870. Acaba de publicar Clemencia, Comienzo a arreglar honestamente mis papeles, mis versos y mis cuentas, porque creo y nadie me quita de la cabeza esta idea, que no acabo el año presente. Me siento destruido, hay algo dentro de mí que se apolilla. En cuanto a la muerte me tiene sin cuidado. Detesto el suicidio, pero no me opongo a la llegada de esa cosa, de esa peripecia que se llama la muerte. Es 1870, acaba de tener su gran triunfo con Clemencia y siente que se va a petatear. Porque este es el Altamirano más de carne y hueso, ¿sí? Y es un hombre que no tiene esperanza. ¿Qué da la historia escrita con sentido? A los pueblos les da esperanza. Y eso está muy estudiado por los historiadores, no por mí que soy literato. Entonces, pensar el pasado en el presente conduce a doctrina esperanza, la esperanza, ¿sí? Y permite que lo probable no hable del pasado, sino del futuro. No sé si me explico, chicos. Pensar que Morelos fue guapo, inteligente, elocuente, y de pronto voltean a ver a su expresidente.
Y dice uno, ¿cómo, por qué pasó en medio? ¿Cómo llegamos a esto? ¿No? ¿Cómo llegamos a alguien que no puede hablar no puede ni leer una tarjeta donde le pasan 3 títulos de un libro? Ni leerlo. ¿Cómo llegamos a eso? Para eso sirve hablar del pasado en el presente, porque la encrucijada no está en el pasado, la encrucijada siempre está delante de nosotros. Ajá. Y esa encrucijada tiene que ver, en el caso particular de una colectividad como la del pueblo de Guerrero, con su propia historia. Y tienen encrucijadas enfrente, jóvenes, como comunidad. ¿Y dónde van a pensar esas encrucijadas? El futuro inmediato es misterioso. Y lo único que puede darnos una idea, una imagen, de ahí viene imaginación, una imago de lo que podríamos decidir hacer, es precisamente el pasado. Altamirano tiende, pues, a abrazar el pasado para que el futuro no lo tome sin esperanza. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias.